Recibimos en este momento a la doctora Susana Abdo López, ecuatoriana, doctora en Química de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, magíster en Ciencias, mención en Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, terapeuta floral con estudios en Andes Essence, Chile, terapeuta andina con estudios en el Instituto Hatun Yachahuasi, terapeuta de conexión con la naturaleza, hipnoterapeuta clínica certificada por el Instituto de Argentina. Fue docente de la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo desde 1985, participando en una gran cantidad de investigaciones relacionadas a productos naturales, dirigido a grupos de investigación nacionales en colaboración con redes internacionales. Tiene una amplia experiencia en diversas terapias complementarias y medicina alternativa. Sintonizadora floral, investigadora y creadora de sistemas de esencias florales ecuatoriana, Nari. En esta mañana nos presentará el tema Esencias florales del Ecuador para la era del cambio. La recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida. Buenos días con todos. Me siento realmente muy emocionada. Gracias por la invitación a Renatita, a mi amigo muy directo, Faustito, con quien comenzamos el mundo de las esencias florales hace varios años, que realmente nos cambió la vida y que hemos estado colaborando juntos en muchísimas actividades. Bueno, quiero entonces comenzar esta charla indicando que las esencias florales fueron un reto muy grande. Vino una amiga chilena, Teresita Espinosa, con quien nos iniciamos. Y luego con una amiga me dijo, no, tenemos que hacer las esencias ecuatorianas. Y dije, bueno, eso es un reto que tenemos que cumplirlo y lo fuimos desarrollando y fue fabuloso porque aprendimos no con la cabeza. O sea, yo, imagínense, una pedagoga o, bueno, una docente de la Politécnica, ¿no? Con toda la estructura mental de la ciencia. Y dije, no, es que las esencias no pueden trabajarse con la cabeza ni con la mente, sino con el corazón y desarrollar esta otra actividad maravillosa que es conectarse con el campo cuántico y recibir la información. Tenemos que estar claro que el universo es información y energía. Y cuando nosotros entramos en ese mundo de conexión con la energía y con la información, podemos simplemente recibir esa información. Y esa está a nivel de todos, es simplemente saber cómo hacerla. Y hay tanta información, hay tantas disciplinas, pero es abrir el corazón precisamente a poder desarrollar esa decodificación que es precisamente el poder descifrar lo que nos dice la naturaleza. Bueno, la charla mía, como ustedes ven, es la aplicación de estas esencias al cambio de era. Estamos viviendo un momento impresionante ahora, ¿no? Con cambio de era. Salimos de Piscis, estamos entrando en Acuario. Piscis, la era del creer. Ahora estamos en la era de la innovación, de la esperanza. Por eso es lo que estamos viviendo ahora. Toda una cantidad, una revolución de situaciones, de condiciones. Y entonces nos debemos preparar y estamos en esas condiciones. Yo creo que lo que hace Misael Acosta es maravilloso porque nos prepara para una cantidad de situaciones difíciles. Y cuando nos conectamos con nosotros, con la naturaleza, tenemos realmente herramientas poderosas para hacerlo. Bien, ahora en esta situación en la que nosotros nos encontramos, entonces, la siguiente, por favor. Vamos a ver que este cambio de era involucra toda una cantidad de situaciones. Por ejemplo, los avances científicos, avances tecnológicos, la era digital, o sea, ahora con la pandemia hemos entrado en la era digital, quiera o no quiera, nos obligó, fue fantástico porque los que nos resistíamos, ahora estamos en la era digital y por eso podemos comunicarnos a través del Zoom y hacer cosas muy especiales. Pero también estamos en cambios de paradigmas, cambios de situaciones políticas, situaciones sociales, situaciones económicas. Dicen que inclusive se va a caer el dólar, que vamos a cambiar de monedas. ¿Cuántas cosas están en expectativas de que ocurran? Hay toda una situación de cambio muy, muy fuerte. Una evolución también en todas las situaciones que estamos nosotros viviendo, inestabilidad, porque no sabemos de aquí a mañana qué va a ocurrir.
Vivimos muy aceleradamente y vemos que ya inmediatamente se acabó enero, se acabó febrero, se acabó marzo y parece que el día no nos alcanza, estamos en una situación súper acelerada. ¿Y qué nos causa? Nos causa una cantidad de estrés y esa es la enfermedad del siglo y todo lo que compete al estrés. Luego tenemos relaciones interpersonales más complejas, cada vez más complejas. Y bueno, creo que cuando nos comunicamos por la red todo funciona bien, pero cuando estamos uno frente al otro la situación cambia y se vuelve más difícil. Entonces es afrontar esta situación de cambio, este cambio de la era y estamos en un momento de terremoto prácticamente, ¿no? Porque cuando entramos a una situación distinta nos ponemos en crisis. Necesitamos un proceso de adaptación muy importante. Entonces, en esto que es la adaptación, siguiente por favor, algo que nos puede ayudar muchísimo, la siguiente, es el trabajo anterior, es mirar cómo nos comportamos. Ante una situación de crisis miramos cómo se alteran nuestros campos vibracionales, cómo prácticamente nosotros nos sentimos muy susceptibles cuando estamos en estrés, cuando estamos en estados de depresión, cuando estamos en estados mentales complejos, que eso es lo que hace esta nueva era de darnos inestabilidad, de darnos preocupación, de saber que el mundo está convulsionado, ¿no? Yo, por ejemplo, no escucho noticias, porque cada que escucho noticias realmente me siento tan afectada, pero quienes escuchan, imagínense lo que están viviendo. Entonces, por salud y por sanidad, no hay que escuchar noticias. Y pues cambiar también esa forma de relacionarnos. Entonces, ahí vemos cuando nosotros estamos en un momento de crisis, nuestro campo áurico se va volviendo frágil. Y cuando se rompe nuestro campo áurico, realmente somos susceptibles a cualquier alteración emocional. Y comenzamos a sentirnos tristes, deprimidos, angustiados, con miedo, con todas esas emociones que están cultivando, porque cuando nosotros estamos con emociones que vibran a baja frecuencia, somos fácilmente dominados, nos pueden manipular fácilmente, y eso se hace a través de todos los medios de comunicación, lastimosamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros elevar nuestra vibración para que no entren todas esas informaciones, estas situaciones angustiantes, estas situaciones difíciles que implica este modelo que estamos viviendo? Entonces, para esto recurrimos precisamente, la siguiente, por favor, a las terapias alternativas. Una de las terapias con la que yo me he sintonizado muchísimo es la terapia floral. La terapia floral se deriva de las flores de Bach. Ustedes dicen, ¿por qué se llama terapia? ¿Por qué esencia floral? ¿Por qué terapia floral? Son las flores de Bach. Se deriva de las flores de Bach. Él fue el pionero, el iniciador. Cuando yo estudié flores de Bach, me pregunté, caramba, ¿cómo será que solamente hay 38 flores, habiendo tantísimo en la naturaleza? Y después me di cuenta que habían muchos sistemas florales, por ejemplo, el sistema de California, el sistema de Chile, el sistema del Mediterráneo, y tantísimos. Y bueno, me pregunté, bueno, ¿qué podríamos hacer para tener nosotros un sistema ecuatoriano? Y la respuesta llega. Cuando nosotros hacemos una pregunta al universo, al cuánto, la respuesta nos llega en cualquier momento. Puede pasar años, pero llega el momento que debe llegar, y eso es lo que ocurrió en nuestro espacio, ¿no? Llegó esa respuesta, y como decimos, la información no es mía, es del universo. La información que nos llega es esa información para brindar al universo, para que todos podamos emplearla para nuestro bienestar. Bueno, entonces Bach prácticamente comenzó con las flores, con las esencias florales, como un desafío. Cuando él ya estaba desahuciado, le dieron pocos meses de vida, y entonces dijo, debe haber algo que sea superior para curar, porque él era homeópata, y ustedes saben que el principio de similitud, símile con símile, es para curar. Pero decía, no, debe haber algo superior para curar, por ejemplo, el odio. No se puede curar con odio, debe haber algo mayor. El orgullo no se puede curar con orgullo. Entonces, cuando él estuvo en esa situación, salió y encontró que las flores, debido a esa profundidad que tienen, porque están más allá de lo que es lo material,
sutil, es eso, ¿no? Son tan sutiles y por sutiles son tan profundas y tan fuertes. Entonces nos dieron la información de cómo curarnos, de cómo curar. Y él tomó esa información, pero para poder recibir la información, obviamente, él no estaba pensando nada. Estaba libre, estaba relacionado con la naturaleza, estaba inmerso en el campo cuántico, en la unidad, sintiendo que él es uno con las plantas, sintiendo todo lo que le estaba informando. Y entonces pudo recibir la información y traducirla. Y eso es lo que nos brinda el universo, siempre la posibilidad de interpretar aquello que está disponible para nosotros. Siguiente, por favor. Entonces miramos que las esencias florales trabajan mucho sobre todo el campo emocional. Y el campo emocional, como decía Beatriz, lindísimos, todos los talleres, el taller con Carlos que vimos ayer, espectacular. Beatriz, las palabras de hoy, increíbles. Entonces, todo está conectado, y las emociones y los pensamientos están conectados. Si yo tengo iras, ¿qué paso pensando? Ay, le voy a pegar a este, le voy a dar duro, no me voy a aguantar. Y todo es iras. Si estoy con miedo, todo me causa miedo. Mis pensamientos son de miedo. Entonces, pensamientos y emociones están completamente conectadas y esa es la relación. O sea, si yo curo mis emociones, curo también mis pensamientos. Pero las emociones, los pensamientos son vibraciones. Ayer hablamos de las vibraciones. Si yo estoy vibrando bajo, si yo tengo un pensamiento de miedo, estoy vibrando abajo. Si yo tengo un pensamiento de culpa, estoy vibrando abajo. Y todo lo que siento es en esa frecuencia. Entonces, cuando nosotros cambiamos la frecuencia, cuando subimos la frecuencia, cambian nuestros pensamientos y cambian nuestras emociones. Y eso es lo que hacen las esencias florales. Nos elevan la frecuencia, nos cambian completamente la forma de vibrar y entonces comenzamos a sentir que nuestros pensamientos cambian, que nuestras emociones cambian. Y las emociones, ¿dónde se gestan? Se gestan en el sistema límbico y es la parte responsable, ¿no? Y justamente las emociones son el vehículo para que nosotros podamos entrar y pasar del inconsciente al consciente. Cuando nosotros una emoción que está en el inconsciente la sacamos, la volvemos consciente, nos vamos curando. Porque cuántas emociones tenemos atrapadas, cuántas emociones inconscientes. El inconsciente equivale a un 95 o más por ciento de todo lo que tenemos como información. Y solo un 5% es consciente. Entonces, todo lo que vivimos, muchas de las cosas que vivimos están precisamente en ese punto donde no entendemos. El inconsciente es aquello que está guardado, que no sabemos. Y de pronto nos sentimos tan tristes. ¿Y por qué nos sentimos tristes? Hay una información de antes que está guardada en nuestro ser y que se apuntó, se destapó por alguna razón. Y entonces nosotros sentimos esa emoción. Entonces hay que estar despiertos justamente para ver cómo transformar las emociones y transformar los pensamientos y transformar las vidas. Un psicólogo decía, más allá que el tratamiento psicológico está elevar la energía de los pacientes. Cuando se eleva la energía de los pacientes salen de los estados mentales y de los estados emocionales en los que se encuentran. Entonces, miren, eso es algo que hacen las esencias florales, cambiar la vibración y elevar nuestras frecuencias. Siguiente, por favor. Les pido disculpas, pero quisiera hablar con más fuerza, pero mi voz está muy peluda. Hoy estuve con un problema de... pero estamos aquí. Miren, esta es una gráfica de cómo es el campo de vibracional, podríamos decir, de luz que según la emoción de la persona. Y vemos que cuando estamos nosotros inmersos en el amor, brillamos y todo nuestro ser se inunda de luz. Pero cuando estamos nosotros con ansiedad, se van opacando zonas. Y cuando estamos con depresión, estamos prácticamente desconectados, sin brillo, sin luz, sin nada. O sea, no hay camino, no hay forma. Y yo tengo pacientes que cuando les hago una terapia y después abren los ojos y dicen, wow, qué brillo, o sea, cambia. Todo es como que pueden mirar, como que pueden ir más allá de lo que estaban viviendo, porque están tan opacos, están tan sumergidos en la oscuridad que no pueden expresarse. Y entonces vemos que cada emoción, todas estas emociones que son enfermantes, que son envenenantes, ¿no? Como por ejemplo la envidia, el desprecio, el pudor, todas esas nos van envenenando, porque ¿quién es el que se afecta cuando vive esa emoción? Es la persona que lo siente, la persona que la vive. Entonces cuando vivimos esas emociones enfermantes, miren,
Esto es lo que ocurre. Y nosotros cuando cambiamos la vibración y cuando sentimos el amor, entonces podemos estar ya prendidos y mostrando la luz. Lo que decía Beatriz, hay diferentes luces, hay diferentes formas de expresar la luz, pero una de las que más nos saca la luz es la alegría, es el amor, es el poder abrazar. Y cuando curamos a una persona, cuando tratamos a una persona, algo que cura increíblemente es el amor, la fuerza del amor, es poderosísima, ¿no? Y cuando nos ayudamos de todas esas herramientas que ustedes están construyendo, como hoy mirando, como son las que están exponiéndose aquí en el instituto, ¿no? Terapias vibracionales, terapias del amor, terapias con magnetos, con N cantidad de cosas. Si le ponemos el amor, es increíble la fuerza que tiene esa terapia para poder sacar adelante al paciente. Siguiente, por favor. Entonces, la terapia floral ha sido reconocida en Ecuador y es parte del sistema de las terapias alternativas y complementarias. De hecho, cuando se cumplen 200 horas se da una certificación como terapeuta floral, ¿no? Solamente para aclarar esta situación. Siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, vamos a hablar de las esencias florales del Ecuador. Quiero destacar que las esencias florales de Ecuador realmente son especiales. O sea, yo puedo hablar de las de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra, el origen de las esencias florales, pero ¿por qué las del Ecuador? Primero, Ecuador está en un lugar muy especial. Ecuador es un país magnético. ¿Y dónde está? Está atravesado por la línea ecuatorial. ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué otro país que esté atravesado por la línea ecuatorial no cumple con las condiciones de Ecuador? Tiene además una cordillera de los Andes. Siguiente, por favor. Tenemos la cordillera de los Andes, tenemos las corrientes marinas, todas viran en Ecuador. La corriente fría de Humboldt vira en Ecuador. La corriente cálida del Niño vira en Ecuador. Entonces, es algo mágico, es algo que ocurre aquí en el Ecuador. ¿Sí? Tenemos condiciones para que las mejores rosas estén en Ecuador, los mejores bananos están en Ecuador, el mejor cacao del mundo está en Ecuador. No es casual. Porque si ustedes piensen en Ecuador, la siguiente, por favor, la siguiente, ven, todo esto es increíble. La siguiente. Esta gráfica, podemos observar que nosotros consideramos la Tierra como un imán, un magneto. Tenemos un polo norte y un polo sur. Pero, ¿qué pasa entre el polo norte y el polo sur del magneto? Ahí no hay polarización y fluye, todo fluye. Yo cogí un magneto enorme y puse otro y comenzó a rotar libremente, pero si le desplazo de un lado al otro no ocurre eso, porque hay polaridad. En el centro no, hay fluidez. Y eso es lo que pasa en Ecuador. Y estamos fluyendo constantemente. Entonces, las cosas que pasan en Ecuador son muy especiales. El doctor Goiz, que desarrolló el biomagnetismo, decía en Ecuador suficiente 4 minutos de magnetos para que las cosas ocurran bien. Y se cura el paciente, pero por terapia, o sea, por una cuestión sí, protocolo, gracias. Nosotros hacemos 15 minutos o 20 minutos, pero realmente son 4 suficientes. Y eso pasa en Ecuador, no pasa en otro lado. Entonces, puedo imaginar qué pasa con las flores, qué pasa con nuestra naturaleza, qué pasa con todo lo que hay en el Ecuador. Es algo mágico, es algo especial, ¿no? Y realmente una de las cosas catastróficas es que los ecuatorianos no nos damos cuenta y no apreciamos todo lo espectacular que hay. Es un sitio muy mágico y muy especial. Siguiente, por favor. Entonces, en este espacio, ¿no? Hemos desarrollado las esencias de Ecuador Nari, que significa el florecimiento del ser. El florecer es una palabra quichua Nari, que es el nombre de una princesa, pero significa el florecimiento, el desarrollar cosas que están más allá. Bien, siguiente, por favor. Y estos son los espacios, ¿no? En donde surgen las esencias de Nari. En el Chimborazo, justamente comenzamos probando con flores del Chimborazo. Siguiente. Una de las flores con las cuales yo me inicié en estas actividades fue el ají. Pati, la que la conoce. Gracias. Entonces, esta flor, yo vivía a veces etapas de, ay, qué pereza, no, de inmovilidad. Y cuando comencé a sentir el ají, wow, comencé una movilidad impresionante, ¿no?
Y bueno, se la di a una amiga que estaba quieta, no quería salir, no quería hacer nada. Comenzó a tomar esencia del ají y comenzó a decir, está eso, y sacó todo lo que tenía guardado y después, impresionante cómo sacó adelante ese estado de letargo, de apatía y también podríamos decir que de depresión. Y entonces, una de las esencias increíbles que me pareció con las cuales me inicié fue esta del ají. Y estaba allí llamándome, porque como decimos, las flores se comunican con nosotros, las plantas nos dicen, y los taitas hablan en eso, ¿no? Que cuando ellos necesitaban algo, eran las flores las que decían. ¿Por qué? Porque estamos abiertos, cuando nosotros estamos abiertos. Ese lenguaje se traduce en darnos información y recibir la información. Siempre está ahí la información, pero nosotros no la vemos. Entonces hay que abrirnos para simplemente aprender a recibir la información. Bien, entonces, siguiente, por favor. Esta esencia de ají nos da la energía y la movilidad, el poder y la decisión, no la resistencia. Nos mueve, o sea, el ají mueve la energía, ¿no es cierto? Es el sabor picante que nos da movilidad, es impresionante y pues nos ayuda a salir del estancamiento y nuestra evolución de crecimiento. Siguiente, por favor. Vemos que es una de los problemas ahora es la apatía. Ustedes ven los jóvenes que están ahí. ¿Qué quiere seguir? No sé. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Ya? No sé. Y lo único que hacen es estar en el teléfono y no tienen inspiración en la vida, Y es un estado tremendamente de quietud, de estancamiento monstruoso. Entonces, lo que hace precisamente este ají es sacarnos de la apatía, sacarnos del estancamiento. La siguiente, por favor. Esta esencia de ají nos ayuda a superar los bloqueos, nos despierta el alma con su energía chispeante, como dice, promoviendo la catarsis mediante un atraer estímulos más ardientes a situaciones estancadas. Es la chispa del picante. Entonces yo quisiera que algún rato usaran el ají. Cuando usan ají, hay todo un movimiento increíble. Hay gente que yo he tratado con tremendos estados de estancamiento, ¿no? Y así salen de inmediato. Depresiones, estados de depresión fuertísimos han salido. Y bueno, quiero decirles que esto fue al inicio, pero después fui desarrollando fórmulas. Entonces, ají está en una fórmula que se llama En Acción, que es justamente para tratar la depresión. Es una mezcla de esencias florales. ¿Por qué? Porque en el universo, así en la Tierra, ustedes no ven que una planta crece sola, ¿no es cierto? Están siempre en acompañamiento de otras plantas. Y la una se junta con la otra y hay plantas amigas y otras que no son tan amigas. ¿Han visto eso? ¿No? Entonces, así mismo, en fórmulas, cuando nosotros usamos una sola esencia, hay efectos muy fuertes. Pero si nosotros combinamos esencias, nosotros vamos a ver que el efecto tiene una sinergia, las plantas tienen sinergia. Entonces anulan ciertos efectos no deseables y estimulan los efectos positivos. Entonces cuando usamos ají solo, por ejemplo, una amiga decía, comenzar a sacar todo y a decir, y eso me decía, a veces me trae problemas, pero sé que me estoy curando, pero la otra persona no lo recibe también, ¿no? Que diga, ¿qué le pasa a este, no? Y entonces, cuando usamos la fórmula En Acción, ya no tenemos ese efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos restituyendo nuestra energía, ocurre que es como cuando reparamos una casa. Cuando reparamos una casa, al principio uno se siente molesto, no, que acá los ladrillos, que el empaste, que no sé qué, que cuánta tierra por este lado, y uno se siente molesto. Pero cuando ya ha reparado, qué bonito, ¿no es cierto? Queda mejor que antes. Y eso es lo que hacen las flores. Entonces, a veces nos mueven el piso, pero después nos dan una carga poderosísima de bienestar. Y eso es lo que nosotros recibimos. Es maravilloso cuando ya recibimos esa carga de bienestar. Bien, esta es otra que usted la conoce seguramente. Este es un árbol muy clásico en la sierra ecuatoriana, se llama cholán. Siguiente, por favor. Esta es la flor del cholán. Y la flor del cholán es muy parecida, es de la misma familia del guayacán. Pero cuando yo sentí este árbol impresionante, como de energía, ¿no? Es un soplo, es una cosa de energía increíble. Entonces yo
O sea, la utilicé mucho como parte de la alegría, esencia de alegría. Para personas que están en estado de tristeza, de que las cosas no van bien, han tenido pérdidas, eso nos causa tristeza. Entonces, esta flor es increíble, cómo nos lleva y nos alza la luz, nos llena de esa justamente la luz amarilla, ¿no? Que nos da alegría, es parte de esa luz amarilla maravillosa que es la alegría. Y bueno, mire, para personas que están irritables, que están frustradas, con baja energía, con conflictos, que están abatidos, con miedos profundos, con inseguridades, indecisiones, tristeza, es bellísimo el cholán, porque nos inunda de nuestro campo energético, nos inunda de esa luz para poder seguir adelante con alegría. Siguiente, por favor. Esta esencia de cholán, pues como decíamos, nos da luz y claridad y es parte de esencia de alegría, de luz y claridad. Nos da paz, tranquilidad, serenidad, nos da coraje. Fíjense qué lindo poder ver. Y cuando nosotros estamos energéticamente mejor, también influye en el campo físico. Se mejora nuestro hígado, se mejora nuestro carácter, se mejora nuestra vesícula, nuestro páncreas, funcionamos mejor, nuestra digestión está mejor, nuestro sistema está mejor. ¿Por qué? Porque nuestra energía se ha elevado. Si estamos con una energía abajo, nuestros órganos no funcionan bien. Pero si nosotros nos cargamos de energía, le damos potencia a estos órganos, entonces comenzamos a funcionar de otra manera. Y pues nos da un bienestar general en todo sentido. Entonces es una flor ansiolítica. Y ahora, por ejemplo, esto es un mal del mundo, ¿no? Ansiedad. Todo el mundo, ay, qué ansiedad, estoy con ansiedad. Y esta es una flor que trabaja precisamente estados de ansiedad. ¿Sí? Es ansiolítica, nos quita la ansiedad. Bien, otra, por favor, otra. Esa se llama genciana roja. La genciana roja es una flor propia del Chimborazo. Es una flor nativa muy linda, es pequeñita. Y cuando la miramos, esta flor, para poderla tomar, tuvimos que ir la cámara hacia abajo. Está hacia abajo. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo no me siento bien, que yo estoy con una baja autoestima, que yo no estoy expresando las cosas. Y realmente esta genciana, cuando la trabajamos con Teresita, ella se inspiró en mí, porque yo era una persona que no hablaba mucho, que no expresaba y que me sentía atrapada como en arenas movedizas, no me podía mover. Fíjense, cuando las flores hablan, está relacionado conmigo y está relacionado con la pregunta que me haces y con el amigo. Cuando digo, ¿qué flor puedo utilizar para el hipotiroidismo, por ejemplo? Y aparece la genciana roja. Esta genciana roja hicimos inclusive con Faustito, hicimos un estudio y Faustito nos inspiró en muchas cosas, nos dio datos y luego fuimos a un hospital, hicimos toda una cantidad de análisis con una médico especialista, ¿sí? Para que pueda guiar el proceso y fue increíble los resultados que tuvimos. Siguiente, por favor. Entonces, esta genciana es justo en las faldas de Chimborazo donde la recogimos. La siguiente, por favor. Entonces, esta esencia actúa para el hipotiroidismo, ¿no? Para emociones de baja autoestima. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es no expreso lo que tengo aquí. Estoy atrancada. Tengo una bronca con no sé quién y no le puedo decir nada y entonces eso me va golpeando y mi tiroides no actúa como debería actuar. Se vuelve lenta o si no se vuelve muy rápido. Entonces para hiperactividad o para hipoactividad funciona súper bien esta esencia que es la genciana roja y trabaja todo el sistema de glándulas, desde la hipófisis y glándulas sexuales y todo, porque todo está conectado. Entonces es lindísimo. Nosotros hemos encontrado y hemos visto cómo esta esencia de genciana ayuda tantísimo a problemas que tienen hipotiroidismo. Y aquí en la sierra, en Ecuador y en Riobamba fundamentalmente, el hipotiroidismo es una dolencia enorme para un montón de gente. ¿Y por qué? No se habla, no se expresa. En la costa, por ejemplo, Pati, no hay esos problemas. Aquí se comunican más. Pero aquí sí, o sea, como cultura, como parte cultural, uno puede, por ejemplo, un amigo me decía, ¿no? Que había ido a un consultorio médico y llegaron unos afroamericanos y va a una fiesta, y hablaban, pero estaban unos amigos indígenas y durante una hora no pronunciaron una sola palabra. Y es parte cultural. Y uno puede decir, ¿por qué no? O sea,
Los mismos Andes, el silencio, la altura, el frío, hace que tal vez seamos menos comunicativos. Pero hay dolencias son propias también según la región, según la cultura, según lo que nosotros vamos experimentando, viviendo, los programas que tenemos. Cuando a uno le dicen, si del mundo quieres gozar, ver, oír y callar, ya nos están dando una orden. Cállate, no hables. Y entonces esa orden quiere decir, eres una persona que no puedes decir baja autoestima porque uno no puede expresar y aquí se manifiesta. Aquí, ¿por qué? Porque se bloquea la tiroides. ¿Ya? Perdón. Bien, entonces, como vemos, esta es una flor que nos abre a recibir, es una flor de abundancia. Nos dice, quítate de ese estado de no acción, de no hablar, y entonces nosotros podemos expresarnos, y cuando nos expresamos somos libres, somos nosotros mismos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Estos tienen que ver con patrones de desequilibrio como el desaliento, ¿no? La duda, el no hablar, el no decir. La siguiente, por favor. Esta flor es otra, ¿no? El yalomán o chicharrón. Esta también es pariente del cholán. ¿Se acuerdan? ¿Vimos el cholán? ¿Para qué era el cholán? Eso, gracias. Pero esta es rosada y es distinta y el florecimiento es diferente. Generalmente lo hacen dos y el rosado tiene que ver con la ternura. Y tiene que ver con el también ten calma. Porque a veces nos aceleramos y cometemos muchos errores, o tal vez no hacemos. Fíjense las dos cosas que hace el cholán. Nos pone en movimiento, pero también cuando estamos así, haciendo cosas no adecuadas, calma, o sea, haz las cosas como debes hacerlo. Y entonces nos pone a hacer, pero con un ritmo, no desordenadamente. ¿Sí me explico? ¿Ya? Porque a veces uno, tengo que hacer, y con el hacer uno se mueve y es torpe y no hace las cosas adecuadas. Pero con este, que es se llama chicharrón o yalomán, uno hace inmediatamente, pero hace en un orden, hace en el ritmo que debe hacer. Aquí es importante el ritmo, lo que estábamos hablando, lo que estaba hablando Carlos ahí, hacer en un ritmo, una frecuencia, una frecuencia adecuada, porque si no, no hacemos las cosas bien. Entonces, esto es como que nos da calma, pero nos da acción al mismo tiempo. Es bellísima. Siguiente, por favor. Entonces nos pone en movimiento, nos hace un cambio de perspectiva, nos quita esos miedos que a veces nos vuelven, nos paralizan, porque el miedo paraliza, ¿no? Nos vuelven sensibles, susceptibles. Entonces nos quita esas posturas mentales que a veces no nos dejan hacer. Nos proporciona una fuerza interior que nos hace que nos pongamos en acción. Por eso también esta esencia es parte como habíamos dicho, de la fórmula en acción. Ponerse en movimiento, ya. Siguiente. Romerillo. Esta es un Hipericum del Chimborazo. ¿Sí? ¿Han escuchado el Hipericum perforatum, que es para antidepresivo? Este es un romerillo que se llama Hipericum laricifolium y crece en las zonas altas. Y esta esencia, siguiente, por favor. La esencia de romerillo es para darnos una visión más alta de nuestro ser. Para personas que están en un estado de ensoñación, que no salen de sí, que, por ejemplo, tienen pesadillas, que tienen situaciones de bloqueos muy fuertes, que tienen miedos de tal vez anteriores, inclusive cosas de otras vidas, pueden ser que no nos dejan caminar. Y entonces nos vuelven vulnerables a experiencias negativas, nos da falta de vitalidad. Miren el color que tiene. El color amarillo también da vitalidad, da fuerza, da energía, quita el miedo. Entonces, esta esencia es parte de una fórmula que se llama fuerza interior, para quitar los miedos, para ponernos en movimiento, para ponernos a caminar. Siguiente es. Entonces nos da esa percepción de iluminación, de que somos luz, de que estamos brillando, de que podemos hacer, de que podemos trabajar, de que podemos ir más allá. Eso es lo que nos da como perspectiva esta flor maravillosa. Siguiente, por favor. Y esta es mi favorita. ¿La conocen? ¿Ah? Esta se llama arquitecta o arquitecto. Imagínense el nombre que tiene. Ya desde su nombre es construcción, ¿no? Y la arquitecta está en el Chimborazo también. Y es una flor que hay un viento terrible y está bien parada, bien puesta y no se inmuta, ni se inmuta. Y
está asociada, está en grupo. Generalmente no crece sola, está en grupo. ¿Y cuál es el fuerte de esta arquitecta? Miren, siguiente, por favor. Esta es la flor de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de enfrentar los problemas y ver las soluciones del problema. Porque hay personas que se quedan, tengo esto, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y no ve la solución. Se quedan en el problema. En cambio, las personas con resiliencia dicen, tengo este problema, esta es la solución y esto, y esto, y esto, y voy a hacer, y cuando lo hace simplemente sale y no se estresa ante el problema. Eso es tener resiliencia, la capacidad de recuperación rápida ante cualquier situación que nos quita la paz, o que nos afecta, o que nos pone en crisis. Entonces ven ustedes que hay personas que salen tranquilas, aireosas, y otros que se quedan, ay, Dios mío, y esto y lo otro, y se pasan quejando, y se pasan en situaciones críticas. Pero no, con esta flor maravillosa, las cosas salen así, rapidísimo. Y fíjense lo sutiles que son, ¿no? Solo toma unas esencias y ya comienza a sentir una situación diferente. Entonces, lindísima, la flor de la resiliencia. Entonces nos da seguridad en el actuar y todo. Esta es otra flor espectacular. Si ven, la granadilla es una planta nativa, ¿no? Extendida en América, pero muy, muy propia de acá, la granadilla. Es pariente del maracuyá, es pariente del taxo, pero es la única que tiene una hoja acorazonada. ¿Sí? Y tiene un aroma, si ustedes se acercan a la flor de la granadilla, es un aroma que nos envuelve y es espectacular. Y cuando yo me sentí, lo único que nos transmite es paz interior. Y es la flor que le da el nombre a una fórmula que se llama paz interior que tengo ahí, trabajada, y es maravillosa. Aquí en la sierra, no sé si ustedes conocen, es de los primeros alimentos que se les da a los niños. Se aplasta, se le da el jugo, porque tranquiliza, da serenidad, da paz. Es una flor de paz, de tranquilidad, de serenidad. Es bellísima. Su vibración es increíble. Cómo nos equilibra en estados que pueden ser complejos, ¿no? Entonces, esto vamos a dar a personas con ansiedad, con tensión, con hipersensibilidad. Cuando hay torbellinos mentales, ¿no? Cuando uno está en la noche y se pone a pensar, hey, no hice esto y no hice, y si hice algo mal y que no sé qué, y no sé cuánto. Y construimos películas de terror en la mente porque no son reales, pero nuestra mente, caramba, es terrible. Y nos construye cosas, que nos quitan la paz. Entonces, esta esencia es lindísima y forma parte de dos esencias, de dos fórmulas que son de relax y de sueño profundo. Porque el sueño se quita cuando hay exceso de pensamiento. Una de las causas es el exceso de pensamiento. La otra causa es cuando estamos hiperenergéticos, cuando estamos demasiado cargados. Como hablaba Carlos, iones positivos, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos demasiado cargados, nuestro cuerpo comienza a no descansar. Y el otro es cuando hay hiperactividad mental. Entonces, esas son básicamente para mí las principales causas de perder el sueño. Entonces, cuando nosotros le callamos a la mente y le damos paz, dormimos tranquilos. ¿Sí? Entonces, esta esencia hace este trabajito. Y nos quita los sentimientos tormentosos internos, porque somos expertos en complicarnos, ¿no? Ay, no, que no sé qué, y si hace esto, lo otro, dañas gigantes que no nos dan paz. Entonces, esta esencia contribuye maravillosamente a este estado de tranquilidad. Siguiente, por favor. Nos produce el sueño tranquilo y nos permite cambiar la perspectiva hacia una perspectiva positiva de la vida. Eso es lo que trabaja esta flor, esta esencia floral. Siguiente, por favor. Miren lo linda que es maravillosa. La pasiflora generalmente, miren ustedes, estaba asociada con flor de la pasión, ¿no? Pero era la pasión de Cristo. Los clavos y todo de la cruz, o sea, no otra pasión, era la pasión de Cristo. Eso le pusieron los dominicanos, me parece, cuando vinieron a América, le pusieron la flor de la pasión por esta razón. Pero realmente es una flor bellísima y el color que inspira, ¿no? O sea, ¿qué les inspira ese color? Por eso es importante aprender a mirar. Conéctese con las flores, conéctense con la naturaleza, porque ahí hay
tanta información que llena nuestra alma, llena nuestro espíritu y llega a lo más profundo. Las soluciones más importantes son aquellas más sencillas, siempre. Lo más sencillo, la naturaleza siempre busca el camino más fácil, no el más difícil. En cambio, la mente sí es experta en hacernos complicaciones de aquí por allá y eso nos lleva a situaciones de conflicto y errores. Pero lo más fácil es siempre lo más eficiente. Y estas flores son una maravilla y son sencillas y están a nuestro lado y nos acompañan y nos brindan tanta información y nos brindan tanto calor. Siguiente, por favor. Esta es increíble, el capulí. Esta es una flor premio. ¿Por qué es premio? Cuando uno toma una flor, una esencia de capulí, adivinen qué hace. Calla la cabeza, o sea, literal. Uno quiere pensar y se esfuerza por pensar y la mente no, nada. Pero puedo estudiar y puedo meter una cantidad de información. Pero si quiero hacer conflictos mentales, no. Me caga la mente literal. Yo quisiera que ustedes experimenten lo que es tomar capulí, ¿no? Cuando tenemos frentes como esta, ¿qué pasa? Generalmente tenemos una tendencia a un desorden de pensamientos increíble. ¿Saben ustedes eso, no? Cómo interpretar también por la forma de la cara. Entonces, uno mira el rostro y puede saber. Entonces, personas que pensamos, bueno, yo estoy en esa categoría, imposible de parar la cabeza. ¿No? Y esta flor, así, ¡pah! Cállate. Y cuando nosotros estamos en silencio mental, realmente es cuando viene la información apropiada. No cuando estamos con remolinos y todo, tormentos mentales, sino cuando estamos en silencio. Ahí podemos escuchar soluciones. Cuando estamos en silencio mental es cuando realmente viene la información. Pero si no, está llena de cantidad de cosas, ¿cómo puede llegar la información? Entonces tenemos que callar la cabeza. Y esta es milagrosa, es maravillosa. Es una flor premio, ¿no? Y el capulí está igual en sueño profundo y está en la fórmula de relax. Porque hay que callar la cabeza. Ese es el punto de origen, como dicen la loca de la casa, ¿no? No sé si han escuchado a Castellanos, ¿cómo es? Nazaret Castellanos, ¿la han escuchado? Es una neurocientífica que trabaja el cerebro y dice, no, la loca de la casa es la cabeza, es el pensamiento, porque esa nos inquieta, nos pone en situaciones bien conflictivas. Y no existe, el conflicto no existe, existe acá. Por eso tantas guerras, por eso tanto conflicto, porque está aquí en la cabeza, no son reales. Las imaginamos y luego las ponemos en práctica y se arman los relajos. Pero realmente, si nosotros callamos la cabeza, encontramos la información real. Cuando callamos la cabeza, es cuando realmente viene la verdad. A nosotros viene la verdad. La verdad no se gesta aquí, se gesta acá en el corazón. La diferencia entre la sabiduría y el conocimiento está en eso. El conocimiento es variable. Lo que se aprendió hace 5 años ya no sirve porque están otras teorías, otros pensamientos, otras cosas. Pero lo que se aprendió con el corazón, como el Kybalión, como cosas de la Biblia, están de hace 3000 años y siguen vigentes porque eso es real. La sabiduría está dentro, es lo que nos permite caminar con el corazón. Entonces, cuando nos conectamos con nuestro corazón y con nuestro ser, encontramos realmente la verdad. Y entonces, es eso, callar la cabeza. Y esto se aplica en todo, a cuando quieren estudiar, cuando queremos encontrar soluciones en la vida. Mientras más pensamos, no encontramos soluciones. Cuando nos callamos, y viene la solución. Siguiente, por favor. Entonces, cuando estamos bien, cuando se calla la mente, realmente nos da alegría, nos da buen humor, nos quita el exceso de intelectualismo. Es una flor increíblemente linda. Por eso les digo, es una flor premio. Siguiente, por favor. Miren, eso es lo que hace la flor del capulí. Nos saca de esta tormenta y nos da la paz, la calma mental. Y que es precioso, ¿no? Cuando estamos en calma. Siguiente. A ver esta flor, ¿de qué es? ¿Conocen esa flor? ¿De qué será? ¿De? Esta es una flor de papa, patata, papa. Creo que ya es de las últimas que estamos haciendo. Y la flor de papa trabaja la conexión con mi mamá. ¿Sí?
Muchos de los problemas que nosotros acarreamos en la vida están conectadas con cómo fue la relación o cómo es la relación con la madre. La imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos está conectada con nuestra madre. Entonces esta flor de papa es maravillosa porque nos permite reconectarnos con nosotros, pero también como resolver la relación con mi mamá. Y la papa, ven ustedes, es tan nutricia, está nutriéndonos a través del alimento en la tierra, es sostén, es alimento, y eso es la madre, no esa es la madre. Y es bellísima. Siguiente, por favor. Entonces, la papa tiene que ver con distorsiones de imagen, todo lo que es bulimia, todo lo que es obesidad, anorexia, es una distorsión de mi imagen. ¿Cómo fue mi relación con mi madre? Y esto nos permite a nosotros entrar en esa conexión, en una conexión mucho más apropiada, más real de cómo ha sido, ¿no? Y perdonar a la mamá si hay errores. O a veces interpretamos cuando somos niños o en cualquier momento de la vida, interpretamos como que mi mamá no me quiere, sí, le quiere más a mi hermano y esto ocasiona, a mí no me ve, lo que sea. Y eso no es real, la pobre mamá está en un montón de rollos. Y entonces es la interpretación que nosotros tenemos. Y cuando nosotros cambiamos de visión, nos podemos conectar. Muchos de los problemas también de adicciones tienen que ver con vacíos con mamá. Adicciones al alcohol, a drogas y todo esto, ¿no? Entonces es como que mejora esa conexión y nos ayuda a resolver estos problemas. Siguiente, por favor. Esta esencia es el maíz. Del maíz, la esencia del maíz, trabaja la alineación con tierra a través de todo el cuerpo, un enraizamiento. Pero cuando un maíz, por ejemplo, cae a la tierra y sale, tiene que ver con, el siguiente, por favor, con amontonamiento, ¿no es cierto? Con hacinamientos. Entonces, el maíz nos ayuda cuando hay situaciones de vida en donde la gente tiene que vivir hacinada. Cuando, por ejemplo, migran a la costa, a Guayaquil o a Quito y viven en tugurios, en suburbios, gente que vive muy apiñada, ¿no? Y esto mismo ocurre con las células cancerígenas. Entonces, esta esencia del maíz se usa mucho en una fórmula que se llama bienestar colectivo. Las células del cáncer están apiñadas, están hacinadas una encima de la otra. No hay un espacio intercelular. Yo este fin de semana fui al campo y en el campo una pareja de amigos me decían, estoy feliz aquí porque todos los amigos nos llevamos bien, nos damos la mano, etc. ¿Por qué? Porque hay una distancia, hay un campo, hay una tierra entre ellos. Pero en la ciudad estamos todos apiñados y entonces perdemos esa cordialidad, perdemos esa relación. Estamos hacinados, entonces no hay contacto con la tierra. Cambiamos nuestra forma de ser. Es impresionante. Entonces el maíz nos devuelve esa conexión con la tierra, esa capacidad de mirar el espacio, de ser cordial con los demás, de relacionarnos de una mejor manera con los demás. Entonces nos equilibra y armoniza en relación vertical con la tierra y horizontalmente con las otras personas. Es lindísimo el maíz. Siguiente, por favor. Imagínense, ya con esta es la última, el cacao. El cacao, es que tenemos tanto, ¿no? Eso es maravilloso. O sea, y aquí es una muestra así muy, muy pequeña de todo lo que hay. Pero el cacao es una planta espectacular. ¿Saben ustedes que en Ecuador se encontró el cacao más antiguo del mundo? En Zamora. Y según dónde se encuentra es el punto de origen. Por lo tanto, el cacao se dice que Ecuador es el país de origen del cacao, que tiene como 7,000 años, 6,000 años, algo así, en Zamora, 5,000 años. Encontraron en un espacio arqueológico al sur, en Zamora, entonces en Palanda. Entonces ahora es el punto de origen. Y el mejor cacao del mundo, ¿dónde es? Ecuatoriano. Y cuando dicen, eso es un cacao, pues un chocolate suizo enriquecido o aromatizado con chocolate ecuatoriano. Entonces es el cacao ecuatoriano el que tiene mucha calidad. Y quiero que miren la flor. Siguiente, por favor.
Miren, es una preciosidad la flor, ¿no? Si ustedes ven, es una simetría, es una cosa increíble. Entonces, es sentir esa divinidad, es conectarse con la divinidad. Y no tiene, y ahí comprendemos por qué el chocolate fue tan importante en América. Y cuando vinieron aquí, pues en la conquista, también se popularizó tanto y ahora es tan utilizado el chocolate. Y cuando estamos decaídos y deprimidos y nos comemos un chocolate, ¡wow! Nos sentimos así súper subidos, nos da un subidón de ánimo, de todo. Y tiene feniletilamina y tiene un montón de neurotransmisores que nos hacen sentir bienestar. O sea, realmente es una esencia mágica. La esencia del chocolate, la esencia del cacao es súper linda, ¿no? Porque nos hace sentir nuestra propia divinidad y sentir que somos uno con la madre. Entonces, nos da esos elementos preciosos. O sea, lo que quiero es que despertemos que la naturaleza es tan generosa, es tan maravillosa, y ahí encontramos muchas soluciones espectaculares para nuestras vidas. Bien, entonces esta es una esencia que nos ayuda para personas que tienen dependencias emocionales, carencias afectivas, inmadurez, cansancio mental, físico, apatías, ¿no? Personas que demasiado despreocupadas o demasiado intelectuales. Entonces, todos esos son desórdenes, pero ¿qué nos proporciona el cacao? Siguiente, por favor. Nos da sabiduría, nos da bienestar, emociones positivas, un mayor sentido de pertenencia, porque muchas veces no sabemos ni quiénes somos. Entonces, eso, ¿quién soy? Nos restaura nuestro niño interior, nos da energía física, es una dulzura, si ustedes vieron, y luego una flor que sale directamente del tallo. Entonces es como que está conectada con la esencia, con el punto de partida. ¿Sí? Es muy especial el cacao. Entonces, estas son esencias que se utilizan y son parte de las fórmulas florales ecuatorianas, Nari. Entonces, he descrito flores, pero estas flores son parte de fórmulas. Así como en Bach, ¿no es cierto? Bach tiene 37 flores y Rescate es una fórmula floral, o sea, tiene varias esencias. Es la más vendida. ¿Por qué? Porque cuando combinamos esencias, realmente resaltamos el efecto que tiene. Siguiente, por favor. Entonces, ahora hemos desarrollado en Nari dos sets. Uno que trabaja la parte emocional, fíjense, una de armonización que tiene esencias como adaptación al cambio. O sea, la adaptación es súper importante, ¿no? Cualquier situación de cambio, que me cambio de colegio, que me caso, que me esto, que ya es algo que uno tiene que procesar y siempre nos resistimos al cambio. Esto nos hace fluir así, tranquilo, nos da alegría, armonía, autoestima, o sea, son todas las esencias que trabajamos. Fuerza interior para los miedos, en acción para la depresión. Limpieza áurica es una maravilla, porque la profesión que más erosión energética tiene, ¿cuál es? La medicina. Porque estamos conectadas con el dolor, estamos conectados con la enfermedad, con el sufrimiento, con la angustia. Entonces, hay que trabajar mucho nuestro campo áurico. Si nosotros estamos en el campo de la salud, hay que trabajar mucho nuestro campo áurico. Y nuestra protección, trabajar esto es súper importante. Y luego, las de relajación, calma, claridad. Paz interior es premio porque nos quita todas las emociones envenenantes, que son la culpa, el resentimiento, la ira, todas esas. Y nos da, o sea, imagínense, uno tiene unas iras terribles y así toma esencia de paz interior y ¡pum! Se desapareció la ira. En serio, les puedo asegurar, es increíblemente lindo, ¿no? Sueño profundo, relax, o sea, estas son esencias muy lindas. Trascendencia es ir más allá de los límites. Y esta nos fortuna soltar y fluir. El origen del sufrimiento está en las aprensiones. Y cuando nosotros nos soltamos y fluimos, se va. Superación de traumas, trascender. Esta esencia, por ejemplo, la he usado mucho para gente que no quiere dar pasos importantes en la vida y para gente que está moribunda y no se quiere morir. ¿Hay personas? Sí. O sea, puede parecer cruel,
Pero es real, ¿sí? Es real. ¿Ok? Entonces, ya, con lo siguiente nada más, una esencia, una más. Y este es el otro set. Son esencias de relación, bienestar colectivo, como les decía. Esta fue hecha para México y ahora creo que para Ecuador, donde hay tanta mafia, tanto asesinato, etcétera. Y la gente vive el pánico colectivo. Y también es una esencia para el cáncer. Conexión con mamá, relación con papá, patrones familiares. Para aprendizaje también tenemos el otro, que es comunicación, aprendizaje lógico, equilibrando hiperactividad. Y para disfunciones crónicas, por ejemplo, para la circulación, dulce vida, que es para la diabetes, caricia de piel para problemas de piel, etcétera. Entonces ustedes pueden encontrar estos dos sets que se han hecho en fórmulas basadas en todas las flores ecuatorianas. Bueno, esto les quería compartir y gracias por la oportunidad y gracias. Muy amable.